Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos al primer capítulo de No Habrá Censura. Yo soy Rafael Solano, pero me pueden llamar Rafa. Para quienes me conozcan de mis videos en Instagram o TikTok o Facebook, bienvenidos de vuelta, gracias por estar acá. O si esta es la primera vez que ven algún video mío, bienvenidos. Y se preguntarán, Rafa, ¿en qué parte de la República de Colombia te encuentras? Por si no quedaba obvio del fondo, Lorica, Córdoba. Pero fuera de bromas, soy un colombiano que vive hace ya casi 5 años en Alemania. Obviamente me fui en mi natal Santander, aquí a Alemania, por su insuperable clima. Pero la verdad es que en marzo de 2021 me vine a Alemania con el objetivo de estudiar. Y luego de ya tanto tiempo acá, distintas experiencias, conociendo gente de todos los continentes del mundo, he aprendido un montón dentro de un salón de clases, pero obviamente muchísimo más afuera. He conocido gente de todos lados, han expandido mis horizontes de una forma indescriptible. Este país me ha dado mucho dentro del tema intelectual y académico y cultural y demás, pero nunca, en absolutamente todo el tiempo que llevo acá, me he podido olvidar de mi país. Imposible. Uno nunca es ser santandereano. El que pisa tierra santanderiana es para siempre santanderiano. Y pues ese es mi caso. Todos estos últimos años a través de las redes he comentado, he hablado, he informado acerca de política, de economía, de historia, lo cual me ha llevado a tener una comunidad cada vez más y más grande. Somos casi 300,000 personas en Instagram, 550,000 en TikTok, 60 y algo mil en Facebook, lo cual sumado nos llevaría como a casi 900,000 personas, lo cual es una locura para mí. Estoy agradecidísimo por todo el apoyo que la gente me ha brindado, y para muchas personas, según comentarios que he recibido, las perspectivas que yo les he podido brindar les han ayudado muchísimo a entender más el país, lo cual es para mí obviamente un honor enorme. Recibir todo el apoyo que la gente me ha brindado es maravilloso, y luego de pensarlo mucho, luego de prepararlo mucho, luego de incluso renunciar a mi trabajo real, que era, de hecho, era justo por allá, he decidido enfocarme en algo que realmente me gusta y que yo siento que le hace algo bien a la sociedad, y es ahí donde luego de meses de preparación, luego de meses de trabajo, nace No Habrá Censura. El artículo 20 de la Constitución Política de Colombia, que tengo acá, nos garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento de opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura. Así es, plagié la Constitución de Colombia. ¿Qué van a hacer? Mi objetivo en este espacio, además de incursionar obviamente en YouTube, que me hacía falta, es de alguna forma buscar mediar ante la polarización que existe en Colombia. Somos un país tan dividido que no reconoce sus propios errores a través de la historia. La historia no se repite, pero rima. Llámense federalistas y centralistas, liberales y conservadores, izquierda, derecha, Uribe, Petro. Parece que Colombia únicamente se pudiese unir cuando la selección juega, que no siempre es el caso, la verdad. Preocupado por eso y además también por la cantidad de odio que se destila en redes sociales, yo sé de eso, yo soy influencer, traigo este espacio para que el país, izquierda, centro, derecha, gobierno, independencia, oposición, para que conversemos, discutamos los temas, hablemos, debemos poner por encima de cualquier cosa, obviamente, que todos somos seres humanos, pasando porque todos somos ciudadanos colombianos, y recién ahí, desde la posición ideológica que tenga cada uno, pues argumentemos. Mi objetivo no es ni buscar pelea, ni vistas, ni likes, ni lo que sea. Yo ya me puedo viralizar solito, gracias. En este programa voy a invitar personas de distintas orillas políticas, incluso aquellas con las que yo no comulgo, y el objetivo obviamente es cesar con ese odio, con esa división tan ridícula y tan absurda que no le sirve un carajo a la República de Colombia. Espero que a este proyecto le vaya bien, que le sirva obviamente a Colombia, que es el objetivo principal. Nuevamente quiero agradecerles a todas las personas que me siguen, que apoyan mi contenido. Esta semana, por primera vez en mucho tiempo, por fin siento que estoy haciendo algo que me gusta y que le sirve y le brinda algo a la sociedad. Es un sentimiento tan bonito que en serio no sé cómo describir. O sea, no me arrepiento para nada de haber renunciado del lugar por allá. O sea, queda por allá, ni siquiera está tan lejos. Vamos a ver cómo me va ahora que estoy incursionando aquí como youtuber. Uy, sin nada más que decir, además porque se me está anocheciendo acá en Alemania, quiero agradecerle y darle la bienvenida a mis dos invitadas de hoy, la representante de la Cámara por Bogotá de Dignidad y Compromiso, Jennifer Pedraza, y la senadora y precandidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia. Originalmente iba a tener también un tercer invitado, porque pues la idea original del programa y del formato de este programa es tener a un simpatizante del gobierno, o alguien que haya estado en el gobierno, o alguien que esté en el gobierno, alguien de centro que esté en el medio, y pues obviamente a la oposición, alguien de derecha. Originalmente, como lo anuncié en redes, el ex canciller y precandidato presidencial Luis Gilberto Murillo también iba a estar acá, pero a último minuto me informaron que debido a problemas de seguridad, la UNP, Unidad Nacional de Protección, tuvo que movilizar a Luis Gilberto Murillo. Esa es la razón por la que no está aquí en el programa. Vamos a ver si podemos reagendarlo, me encantaría tenerlo. A pesar de ello, hoy les tengo un programa buenísimo, va a estar muy bueno. Jennifer Pedraza, Paloma Valencia, comenzamos fuerte con el programa, y sin nada más que decir, espero que les guste y bienvenidos a No Habrá Censura. Bueno, y por fin estamos aquí con mis invitadas. Vamos a comenzar en este momento. Me encuentro con la senadora y precandidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia. Es un placer enorme para mí tenerla acá. Bienvenida a No Habrá Censura. Rafa, gracias. Un saludo cariñoso para ti, para Jennifer, para todos los que nos están acompañando. Y también tengo a la representante de la Cámara por Bogotá de Dignidad y Compromiso, Jennifer Pedraza. Jen, un placer tenerte acá. Hola Rafa, ¿cómo estás? Un saludo para ti, para todas y todos tus seguidores y obviamente para la senadora Paloma Valencia. Quiero comenzar porque la gente que nos está viendo es viernes a las 8 de la noche, así que hoy, digamos hoy entre comillas, viernes 14 de noviembre, ha pasado mucho. Quiero comenzar con el tema urgente. Jen, tú tienes que ir a la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué tienes que ir allá a rendir cuentas ante la justicia colombiana? Bueno, si este programa lo van a ver el viernes en la noche, entonces ya habremos salido de la diligencia de conciliación en la que la Corte Suprema me ha citado, porque Juliana Guerrero
aspirante, o bueno, ex aspirante al viceministerio de las Juventudes, me denunció por calumnia y además por delitos informáticos, por las denuncias que hemos hecho alrededor de la falsedad en sus títulos, no solamente de contadora, sino de tecnóloga. Entonces, pues yo diría como los pájaros tirándole a las escopetas, porque se supone que los congresistas y las congresistas, esto es lo que tenemos que hacer, control político a los funcionarios de los gobiernos, sean los que sean, y mucho más en este caso en donde ya hemos encontrado que los títulos de Juliana Guerrero a todas luces son irregulares y no solo los de ella, ya esto ha abierto un debate mucho más grande sobre la calidad de la educación superior, sobre las universidades de garaje y las universidades que podrían estar vendiendo títulos, Rafa, que esa es la hipótesis en la que yo estoy trabajando hoy, y ya es un problema mucho más estructural con la complicidad o por lo menos la negligencia de parte del Ministerio de Educación. Y al día de hoy, mientras ustedes ven este programa, Juliana sigue siendo la delegada del presidente Gustavo Petro en el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular, una universidad pública que es la causa de mi vida, la educación pública, como para que vengan a mecatársela y a poner en la dirección de las universidades personas pues que son capaces de mentir en su hoja de vida y falsificar sus títulos, cuando en este país tanta gente tiene pregrado hasta posgrado y ni siquiera encuentra un trabajo digno. Entonces, pues les voy a contar cómo nos estará yendo. Yo espero decirles que salimos victoriosas de esa conversación. Pues igual es una llamada a conciliar. Yo personalmente no tengo nada que conciliar, no he dicho nada que sea falso. Con mucho esfuerzo, porque todo nos ha tocado a punta de tutela, hemos conseguido los documentos para probar cada una de mis afirmaciones. Pero esto me hace a mí preguntarme, y me gustaría también escuchar aquí a la senadora qué opina. ¿Ustedes consideran que el gobierno Petro, que inicialmente dijo que quería tener a las mejores personas, llamó a personas con doctorado de todo el mundo, colombianos que vivieran en el exterior, les dijo como, ya pueden regresar a su tierra, este va a ser el gobierno de las personas que más saben, los que están más preparados? ¿Ustedes sienten que el gobierno realmente ha tenido a las personas más preparadas en los cargos? No, evidentemente no. Yo creo que el gobierno más bien ha traído muchos activistas, y los activistas tienen un valor, pero tienen un problema muy grande. Quien es activista pues defiende unas causas, es capaz de comunicar muy bien, con mucha efectividad, pero pues no conoce los temas. Y es que en las cosas públicas, aquí se ha metido el cuento de que esto es solo voluntad política. Eso no es verdad, Rafa. Las cosas públicas son mucho más complejas de lo que aparece, y lo que tenemos es que saber para poder solucionar los problemas. Me parece increíble que la señora Guerrero haya denunciado a la representante, pero es que ahora sí estamos en temas increíbles. ¿Sabe quién me denunció a mí? Frisbee España, que porque yo no puedo defender Frisbee Colombia, que estoy calumniándolos e injuriándolos. ¿Ah? Ahí sí van a tener que denunciar a todo el país, porque todo el país es fan de Frisbee. Pero imagínense, lo que no logran construir compitiendo, sino cogiendo lo que ha construido otra marca, y entonces ahora me toca a mí, dizque demanda por ese cuento. Yo creo que aquí lo que hay que entender es que los que somos políticos tenemos que defender los bienes públicos, que incluyen, por supuesto, la moralidad pública, las cosas públicas, las marcas de las empresas colombianas. Aquí nosotros tenemos una función de ser vedores y cuidadores, que es un poco lo que está diciendo Jennifer. ¿Cómo así que uno denuncia que tienen títulos falsos y lo denuncian? De acuerdo. Yo tengo una diferencia ahí frente a la senadora Paloma. Obviamente suscribo plenamente lo del cuidado de los bienes públicos, pero yo creo que el presidente Gustavo Petro sí podría nombrar personas que sean activistas, digamos, tengan causas, convicciones, pero que también tengan la formación política para poder dirigir el Estado. Y al principio parte de su gobierno. Podría, sí, pero que sí, si lo podría. hizo, no. Lo que quiero decir es que el problema no es que sean activistas, el problema es que ahora el presidente está... Es que solo son activistas. Sí, el sí, problema es que solo son y además de activistas pueden ser mentirosos, o sea, pueden ser pues delincuentes, porque es que lo que cometió Juliana no es solamente como, ay, no, perdón, me equivoqué. Es falsedad documento público. Que no era, exacto, porque ahora está diciendo, es que, no, yo ya renuncio, ya no quiero aspirar a ningún cargo. No, pues muchas gracias. A ver, es que estamos tumbando ese nombramiento, y no es solamente que usted ya no sea viceministra, sino que usted pudo haber incurrido en fraude procesal y en falsedad en documento público, ambos delitos que al día de hoy debe investigar la Fiscalía. Y esto, el problema es que eso también había pasado en gobiernos anteriores, y este gobierno había prometido que esto no iba a ocurrir más, y en partidos tradicionales que hoy se las dan de oposición al gobierno, pero que en realidad son mucho más cercanos. Por ejemplo, el Partido Liberal con Julián Bedoya. Ya en este país sobran ejemplos pues de políticos que falsean sus títulos, y para mí sobre todo es un mensaje de displicente con la juventud, porque
pues toda esta generación, la mía, es la más formada que ha tenido Colombia. Tenemos títulos de pregrado, de posgrados, pero aún así la más desempleada, la más informalizada, y tanto así que la mitad, en la encuesta que hizo Cifras y Conceptos de hace como 3 meses, la mitad de mi generación, Rafa, quiere irse del país para poder salir adelante. Tú lo sabes, todo el mundo te comenta en tus videos, dice que, oye, ¿cómo hago para irme para Alemania, por favor? Tengo un montón de títulos de posgrados, tal, y no consigo un trabajo. Exacto, perdón. No, digo que uno de los grandes problemas de Colombia es una juventud que se nos está desperdiciando, juventudes que se nos tienen que ir, juventudes que le perdieron incluso la fe, o sea, tener 2.700.000 pelados viendo un celular que llaman ninis, yo creo que eso es el mayor drama que tiene este país, yo creo que eso es como la gran tarea que hay, que nos inventamos, cómo crecemos este país, cómo nos movemos para que la gente pueda encontrar qué hacer y cómo salir adelante, que yo creo que es como lo más importante en una sociedad, que uno pueda realizar su sueño de vida. Mi siguiente pregunta es personal. Yo personalmente vivo en Alemania. Yo me fui del país y yo algún día quiero regresar. Yo quiero regresar a contribuirle a Colombia, pero digamos que este tipo de oportunidades en el tema de educación, en el tema de empleo y demás, hacen falta en Colombia. Y la gran mayoría de mi audiencia es gente joven. Y me preguntan, Jennifer, tú dijiste que me preguntan a cada rato cómo hacen para irse del país. ¿Por qué se está yendo tanta gente y cómo se puede prevenir esto? ¿Qué se puede hacer? Quiero comenzar. Yo creo que la gente se va porque no encuentra las oportunidades que está buscando. La gente se va porque se aburre de la violencia, del miedo, del desempleo. ¿Y cómo se puede solucionar eso? Creciendo económicamente. Yo creo que hoy nosotros tenemos una alternativa que son las energías, que volver a Colombia una potencia energética, porque cuando uno tenga energía estable, confiable, barata, puede traer muchas empresas y yo creo que lo que tenemos que traer son las empresas de tecnología, de inteligencia artificial, de robótica, y a esas hay que invitarlas teniéndoles una buena receta impositiva, pero teniendo mucha energía, que yo creo que es lo que va a ser el factor diferencial. Y ahí es donde empiezan a surgir oportunidades. Y por el otro lado, hay que trabajar en el acceso al crédito y en el capital para los negocios, que es distinto al crédito, que es lo que nos hace falta. Este es un país de emprendedores, pero nadie encuentra cómo. ¿Qué opinas tú, Jennifer? Yo opino que a la juventud lo primero que hay que hacer es escucharla. Yo pienso que esto no puede ser solamente decirles, miren, aquí les creé estos programas, aprovechen, y si no se meten, entonces porque ustedes no quieren hacer nada, manada de vagos. Pienso que tenemos que hacer una convocatoria a la juventud segmentada, porque no es lo mismo la juventud rural que la juventud urbana. Si ya, digamos, esa fuga de jóvenes está ocurriendo en el país, en el campo colombiano viene ocurriendo hace mucho tiempo por la violencia, por la falta de oportunidades para salir adelante, pero no solo económicamente, sino también por la falta de oferta de cultura, de arte. O sea, esto es muy importante. La juventud en los territorios se organiza alrededor del graffiti, del rap, del arte, de diferentes tipos de arte, pues, que yo creo que son una alternativa muy, muy clave. Por ejemplo, casas de juventud, hay que crear casas de juventud, hay que tejer como organización comunitaria también, por supuesto, además de ofertas laborales. Hay una cosa que a mí me encantó que este gobierno del presidente Petro metió en el plan de desarrollo, lo que pasa es que no lo cumplieron, porque lo que dicen, hay que entender que van a hacer todo lo contrario a lo que dicen. En el plan de desarrollo incluyeron un artículo que decía que incluía, por ejemplo, planes de subsidio a la nómina para las empresas que contrataran por primera vez a la juventud, es decir, planes de incentivos a las empresas para que ellas tengan, digamos, se beneficien racionalmente. Pero eso lo metimos en el gobierno de Duque. Se Sí, llama la también ley del primer empleo, te rebajan impuestos por contratar mujeres y jóvenes. Pero es más interesante, a mí me pareció, cómo quedó, y esto fue consenso entre todos los partidos políticos. O sea, todo el mundo dijo, como si venimos de unas marchas, unas protestas juveniles, necesitamos meter algo así, especialmente de subsidio a la nómina, que es más interesante aún porque no es una exención, sino es una transferencia, pues. Pero entonces, eso nunca tuvo plata para implementarse. Lo mismo pasó con un COMPES de reindustrialización, porque yo suscribo la apuesta de crecimiento económico, pero además pienso que tenemos que apuntarle a la complejización de nuestro aparato productivo, o sea, entre nosotros más podamos crear cadenas de producción que sean intensivas en trabajo, que tengan una alta añadidura, pues, de valor a través del trabajo, y eso lo podemos hacer porque tenemos un personal formado, técnicos, tecnólogos, tecnólogas profesionales, pero necesitamos
Yo diría, por ejemplo, ese COMPES de reindustrialización es una cosa de este gobierno que es buena en el papel, pero que nunca se ha implementado. Apenas se le asignaron el 7% de los recursos en el tercer año del gobierno y de ahí en adelante, nada. Entonces, y bueno, cierro con esto, y es no elegir políticos que se roben la plata. Perdónenme, pero es que últimamente discuto mucho con personas, amigos míos de izquierda, pues yo soy mucho más de centro izquierda, más izquierdosa en general que el espectro del centro, y les digo, como, oye, no, pero mira lo que está pasando, Benedetti, no sé qué, un montón de gente, pues que ya sabemos que representan la politiquería y me dicen, no, pero es que es lo que toca hacer eso para gobernar. Y yo, pero es que si ustedes ceden eso que es de principios, ninguna política pública que hagamos para mejorar la vida de la gente va a terminar llegando efectivamente a sus bolsillos, porque aquí los que están haciendo fiestas son todos los clanes de politiqueros que antes el presidente Petro denunciaba cuando estaba en el Senado y que están súper fuertes, Rafa, para estas elecciones están súper fuertes. Vean la votación del clan Torres. ¿Por qué están fuertes? Porque están comiendo mermelada como si nunca hubiéramos elegido un gobierno que prometió algo distinto. Entonces, si eso pasa, ni siquiera las políticas de juventud se distribuyen de manera transparente, sino por criterios clientelistas. Y eso sí se ejecutan, porque si no, más bien calientan la plática 3 años, como hicieron en el Ministerio de la Igualdad, y empiezan a feriarla 3 meses antes de elecciones. Entonces hay que elegir gente honesta. De verdad, pienso que eso es estratégico. Yo hace un par de días, el pasado domingo, hice un conversatorio con 24 consejeros de juventud electos en 20 regiones del país, incluyendo... Qué chévere. Claro, estuvo buenísimo, estuvo muy bueno. Me dio esperanzas en el país. Yo otra vez recuperé las esperanzas en Colombia. Estuvo muy bueno. Total. Vuelve, Rafa, vuelve a Colombia. Se va a poner mejor. Hay que ver. No, depende de quién gobierne el próximo año, ¿no? Pero tuvimos desde pacto histórico a copartidarios de la senadora Paloma Valencia. Tuvimos al Centro Democrático y fue una conversación, fue buenísima. No hubo polarización, no hubo odios, no hubo... Pero tuve un joven de Miranda, Cauca, que nos dijo, y cito, yo estoy mamado de la bala, yo, digamos, toda mi vida, 18 años de mi vida, él tiene 18 años, he visto bala, bombardeos, cada fin de semana matando 2, 3 personas en mi municipio. Yo no quiero escuchar más de bala, estoy cansado de la bala. Entonces que a mí venga un candidato a prometerme que va a seguir dando bala cuando yo llevo 18 años de mi vida entre bombas, entre bombardeos, que todos los fines de semana en mi municipio maten a 2, 3 personas, que nos matémonos entre jóvenes por cuestiones de microtráfico. Él precisamente es del municipio donde secuestraron a un candidato a los consejos de juventud y él nos dijo eso. Quiero que pasemos entonces ahora, pues no solo ya que estamos en el tema de la juventud y que ellos no tienen oportunidades, el mismo consejero de juventud dijo, aquí imposible, con la educación que hay allá, imposible competir con los estudiantes, los jóvenes en Popayán, los jóvenes en Cali, ¿no? Entonces, una gran porción de la juventud se va a raspar coca, se mete dentro del mundo del microtráfico. Digamos, pasemos ya al tema de seguridad. ¿Qué es lo que pero por eso precisamente es que yo sí creo que el país tiene que pensar en los colegios concesionados, además de los públicos y el bono escolar, Rafa, que le permita que el Estado te pague un colegio privado. Yo creo que el país tiene que darse la pena en realmente, en cuestión de días, mejorarle la calidad de la educación a la gente joven. Es que uno no puede tener unos pelados estudiando 11 años para que tengan una formación mediocre en escritura, en lectura, en ciencias, en matemáticas. Este país tiene demasiado talento para estar desperdiciándolo. Yo ahí tengo una propuesta como, primero, distinta, obviamente frente a lo que tiene que ver con la educación pública. Yo sí creo que la apuesta central debe ser fortalecer los colegios públicos, de hecho, porque me pregunto de entrada cuántos colegios privados están en la disposición de ir a ofrecer educación de calidad en los municipios más aislados de nuestro país. Podemos terminar en lo mismo que la salud, y es que en las ciudades podemos tener muy buenas clínicas, pero como no hay demanda de personas como económicamente con esa, ni siquiera demanda como macro, digamos, podemos terminar profundizando las diferencias que tenemos entre lo rural y lo urbano. Al contrario, yo en este momento estoy promoviendo un acto legislativo para insistir en la educación, Rafa, obligatoria entre 10º y 11. El momento en el que más deserta la juventud en los colegios es en el salto de 9º a 10º, primero por el reclutamiento de menores. O sea, eso es una realidad que tenemos que darle la cara, y estoy segura de que... Porque en Colombia había sido obligatorio hasta 9º, de ahí para allá era opcional. Exacto, solo hasta 9º es obligatorio. Yo estoy proponiendo que sea obligatorio hasta 11. ¿Qué implica que sea obligatorio? Implica que el Estado tiene que
que quemarse las pestañas para buscar a esos pelados que se van, que desertan en noveno. ¿Dónde están las mujeres que desertan? Están en redes de explotación sexual, están sobrecargadas con labores del cuidado en sus fincas, en sus hogares. ¿Dónde están los pelados hombres? Están reclutados por el ELN, por las disidencias de las FARC. Pero ahí, Jennifer, la cuestión es que en una educación mediocre como la que tenemos, ir hasta noveno, ir hasta de 11, no tiene una variación significativa en el resultado de tu vida. Lo que te cambia la vida es la educación de calidad, que es lo que no está proveyendo la educación pública. Pues para mí no son una disyuntiva, pero para mí sí tiene una diferencia fundamental y es la posibilidad de ensamblarte con el sistema de educación superior, la posibilidad con el sistema formal de educación superior. Claro, hay que llevarlos a 11 para que puedan seguir, pero el punto central es que para que puedan llegar a una buena universidad, la calidad que está dando la educación pública hoy no nos da. Y ponernos a decir que es que la vamos a mejorar para que dentro de 10 años los pelados salgan bien, no tenemos 10 años. Es que lo que pasa es que, por ejemplo, a mí me parece que sí hay herramientas que nosotros podemos empezar a implementar ya. El profesor Julián de Zuviría ha hecho mucho énfasis en la calidad de la formación de las pedagogías. ¿Cómo es posible que en el saber pro, o sea, lo que no presentó Julián en el saber pro, que tenemos que presentar todos para graduarnos, tienen que, los peores resultados son los de las personas que estudian pedagogía porque claro. No hay los peores y además no los evaluamos. Nosotros tenemos unos maestros públicos que les va pésimo a los niñitos y nadie dice nada, porque es como una carrera es para pensionar. Senadora, para mí es un punto muy importante. Yo creo que la calidad, o sea, que sí tenemos que intervenir en la educación pública porque la educación pública básica y media tiene un alcance y una cobertura que no vamos a lograr menos de manera express a partir de los colegios en concesión. También porque los profes de los colegios en concesión han señalado que están en sobrecarga laboral, pero bueno, más allá solamente de ese debate de colegios en concesión versus educación pública, que para mí lo prioritario debe ser la educación pública, yo quiero decirte algo, Rafa, sobre el tema de Miranda. Y especialmente es que tiene que haber una propuesta integral sobre seguridad. Vean, en las campañas presidenciales parece que estuviéramos compitiendo a cuál candidato presidencial se echa más minoxidil para parecerse a Bukele, cuál se peluquea más parecido a Bukele y cuál dice más bala mientras más grita. Pero aquí, que yo sepa, las propuestas presidenciales que he visto sobre seguridad, de las más rigurosas que he podido ver, y obviamente ustedes saben que yo estoy con Fajardo, pero una de las cosas que me ha gustado mucho es su propuesta de seguridad, que se construyó de manera plural con expertos y expertas de diversas visiones, que se llama el Plan Guardián, y que de verdad plantea apuestas centrales. Por ejemplo, recuperar el control de las zonas de frontera. Hay que decir que el gobierno del presidente Petro ha sido un desastre en seguridad, lo ha sido. Prometieron que iban a tener una negociación y que iban a reducir, por ejemplo, los asesinatos de líderes sociales, las masacres, y eso sigue siendo pan de cada día en nuestro país. Se supone que atrás ustedes ven todos mis carteles, muchos de ellos alusivos a las víctimas, que me dolían cuando pasaban estas masacres con Duque, me siguen doliendo cuando pasan hoy con Petro, y además ha adoptado medidas que son muy revictimizantes. Ustedes cómo suben a la tarima un montón de gente condenada, mientras las víctimas que no han tenido un proceso de reparación están viéndolas desde abajo pararse a hablar con el presidente. O sea, aquí sí necesitamos un cambio en la política de seguridad, pero no puede ser al que grite más duro, al que ofrezca más balín, porque este país ya está lo que decía él, sí, yo, inserte, copy y pegue lo que dijo tu invitado de Miranda, está mamado solamente de la bala, eso no nos va a llevar a ningún lado y necesitamos una política integral, presencia del Estado, claro, derechos sociales, pero también presencia militar. Lo que pasó en el Catatumbo no lo podemos volver a permitir. El escenario de mayores desplazados en el Catatumbo pasó en este gobierno y la gente en el Catatumbo me sigue llamando a decirme, vinieron a hacer ruedas de prensa 15 días y se fueron y se les olvidó. Permítame hacerles esta pregunta puntual y de ahí seguimos hablando porque es una pregunta, ¿se puede negociar con grupos armados ilegales o solo toca combatirlo, solo toca a punta de bala? Quiero comenzar con la senadora. Vea, yo creo que uno lo que tiene que entender con los grupos ilegales es que uno no puede tener una visión según la cual la seguridad depende de que los grupos ilegales buenamente dejen de delinquir y que entonces de lo que se trata es de pagarles para que no delincan. Porque eso es lo que venimos haciendo, por eso llevamos 32 o 33 procesos de paz y seguimos siendo uno de los países más violentos del mundo. La realidad es que la única fórmula que tiene el mundo para que usted viva en paz es meter la criminalidad a la cárcel. Usted mete a los criminales a la cárcel y disuade que otros sigan delinquiendo. ¿Qué pasa hoy? Los pelados se meten en todo tipo de negocios y lo que piensan es, no nos van a coger, no nos va a pasar nada, quedamos con un montón de plata, después nos retiramos o después negociamos y estoy en una estructura grande. Y eso lo ve uno en conversaciones con líderes en el Cauca, que es la explicación que dan muchos de los pelados que se meten. Entonces yo creo que lo primero es entender que lo más importante es que uno meta a la gente a la cárcel, que se sepa que hay castigo.
Entonces uno puede hacer procesos de sometimiento que incluyan cárcel y de lo contrario no te sirven. Porque es que este país lo que viene es reciclando ejércitos ilegales que todos se basan en el negocio ilegal. Por eso nuestra propuesta de seguridad está basada, Rafa y Jennifer, en las 4 R's. La primera, reducirle los ingresos a los ilegales. Uno no puede pensar que este país va a vivir en paz si produce el 72% de la cocaína del mundo. No va a pasar. Como no va a pasar que al país le va bien si los grupos ilegales tienen el 71% de los recursos. Hoy, en cifras gruesas, los ilegales están moviendo 65 billones de pesos y el presupuesto total de seguridad es de 64. Entonces, hay que perseguir la droga, hay que perseguir la minería criminal y hay que entrarle al Bitcoin y a la inteligencia artificial para quitarle la plata, sobre todo hoy, contrabando con la que lavan. Hay que robustecer la fuerza pública y hoy con tecnología. Es decir, hoy hay drones con reconocimiento facial que detectan un atraco y que salen corriendo detrás del infractor y lo pueden coger rápidamente porque se puede ubicar exactamente dónde está. Hay todo tipo de tecnologías que nos permiten hoy tener una supremacía de autoridad sobre los violentos. Hay que reenamorar las comunidades, tanto en los barrios como en las regiones. Uno no puede tener una comunidad que le toca estar secuestrada por los violentos, que le toca ayer recibí una carta muy perturbadora de Nariño, donde me están contando que las comunidades las obligan a ir a sacar el ejército y dice, y a nosotros nos toca ir. Y lo grave es que el ejército se va y no vuelve y nos dejan ahí con los ilegales como si nosotros quisiéramos y en realidad es que no tenemos opción. Creo que eso es una cosa bien importante. Hay que trabajar con las comunidades, conversar con ellos, hacer los programas sociales de la mano de la fuerza pública, reconquistarlas para que estén del lado del Estado de Derecho y la gran mayoría lo quieren estar. Y finalmente lo que yo decía, restablecer la legalidad. La legalidad es que cuando usted comete un delito, usted va a la cárcel. El país no puede seguir por el camino de creer que la impunidad lleva a algo. Pero sobre todo, Rafa, Jennifer, yo creo que el gran pedido para este país es que nadie vuelva a decir que hay delitos políticos. Nadie puede volver a justificar la violencia. Aquí tiene que haber una raya roja en el piso. De un lado, todos los demócratas, de izquierda radical, de derecha radical, de centro, de todos los colores, sin partidos, de un lado. Y del otro, los criminales, que hay que quitarles hasta el derecho a decir que tienen filiación política. Creo que nadie nunca puede volver a aligerar o a convertir la violencia en un mecanismo de entrada a la política. Yo creo que esa tiene que ser una puerta que cerremos definitivamente los colombianos. Bueno, a mí me parece que la apuesta de la solución política, bueno, no, solución política no, porque yo de verdad sí creo que el nivel de degradación de los grupos y de las organizaciones armadas que en algún momento se presentaron como armados o armadas por motivaciones políticas, hoy lo que podemos ver es una degradación absoluta y una dedicación no solamente al narcotráfico, sino también, es que lo vemos, por ejemplo, en Norte de Santander, a la trata de personas. Es verdad que esa realidad además ha tenido a las mujeres como víctimas y como territorio del conflicto, y en ese sentido, cualquier conversación, cualquier negociación tiene que pasar por la claridad de cesar cualquier tipo de violación al derecho internacional humanitario, y eso es, o sea, en este gobierno, ¿qué ha pasado? El presidente Petro dijo, paz total, voy a negociar con todo el mundo al mismo tiempo de manera distinta y además diálogos territoriales. Desde ese momento, desde que pasó por el Congreso, porque esa es otra cosa que les quiero decir, no es verdad que a este gobierno, al Congreso, le haya hundido todos sus proyectos, que ayer hicimos la cuenta y eran más o menos 25 iniciativas legislativas de este gobierno que habían pasado por el Congreso, para que después el presidente nos salga a decir que no lo dejaron gobernar, de verdad, la mayoría, reforma tributaria, Plan Nacional de Desarrollo, jurisdicción agraria, en acto legislativo, un montón de proyectos que han pasado en el Congreso para que dejen de decir que no pasó. Uno de ellos, Paz Total pasó por el Congreso. Y en ese momento Humberto de la Calle les dijo, desde mi experiencia de negociación con las FARC, les puedo decir que ustedes se están equivocando en A, B, C, D, E, entre otras cosas, decir que van a hacer negociación con todo el mundo al mismo tiempo, pero además con ceses solamente bilaterales, si ustedes van a decir que van a además hacer negociaciones territoriales, les dijo, eso es un error porque
después ese mínimo que ustedes pactan en Nariño se va a volver, ese máximo que ustedes ya pactaron en Nariño, perdón, se va a volver el mínimo para cualquier otra negociación. O sea, les dio una clase de negociación brutal y ellos decidieron decirle, no, a usted no le gusta eso, es porque usted es uribista, no sé qué, lo que siempre dicen, y no tuvieron en cuenta ninguna de sus recomendaciones. Aún así, Humberto votó a favor de esa apuesta, pensando en la paz como una apuesta, pues, como de país y de verdad en reducir la cantidad de armas y la violencia que tiene nuestro país. Aún así, yo también, por ejemplo, hoy ya podemos decir que esa estrategia fue fallida y entonces lo que tenemos es un Estado muy debilitado, el control territorial del Estado colombiano sí se ha debilitado. Para mí cualquier negociación y cualquier conversación tiene que partir de que nosotros, el Estado colombiano, esté en una mejor posición de negociación que la que tiene hoy. Y eso implica inversión, presupuesto, fortalecimiento del ejército, sí, de la fuerza pública, también obviamente que el Estado llegue no solo con la bota pues militar y con las armas, sino también con la administración de justicia. No sé si has visto, Rafa, esas imágenes, esas fotos en donde están los carteles que dicen más o menos como, si usted pone los cachos, multa de tanto. Si usted no sé qué, si usted se roba una vaca, le damos 7 latigazos. Y esa es la administración de justicia que hoy en muchos pueblos de Colombia está en manos de esas organizaciones armadas y criminales que obviamente les importa además un pepino si sacamos una ley, por ejemplo, en contra de la violencia de las mujeres en el Congreso. O sea, parece que el Estado solamente existiera en una parte de nuestro territorio y en el resto no. Entonces, para mí, sí hay que llegar a todos los kilómetros cuadrados de nuestro territorio nacional tienen que estar controlados por el Estado colombiano. Ahí hay una debilidad muy, muy grande, entonces yo te respondería eso para no extenderme mucho más, pero cualquier negociación, cualquier conversación de este estilo, cualquier propuesta de sujeción a la justicia diferenciada, porque sí, también tenemos que hacer cosas para quitarle a la gente, para quitarles el recurso humano, para que dejen de reclutar. ¿Cómo es posible que ahora, Rafa, la principal fuente o una de las principales fuentes de reclutamiento, TikTok? Entonces, ¿cuál es la conversación que va a plantear el Estado colombiano con las redes sociales? O sea, ustedes abren TikTok y van a encontrar un montón de videos de gente, no solo reclutando jóvenes, sino además convocando a las mujeres jóvenes a redes de explotación sexual y de trata. Entonces, nosotros y nosotras también tenemos que actuar fuertemente en el terreno digital. Bueno, el tiempo definitivamente se pasa volando. Quiero que toquemos un temita más y de ahí ya como vamos concluyendo. Y ya que estamos en el tema de seguridad, ¿qué rol tiene, y permítame hacer doble pregunta ahí en ese caso, qué rol tiene Estados Unidos en la seguridad en Colombia, en combatir el narcotráfico en Colombia? Y metámosle ahí cuál debería ser entonces nuestra relación con Estados Unidos. Quiero comenzar Rafa, con vea, Estados Unidos nos ha ayudado desde hace mucho tiempo. Ahorita que estamos conmemorando la terrible toma del Palacio de Justicia, pues que a uno le impresionó mucho cuando era una niña, pero pues que ahora lo vuelve a uno a consternar, porque realmente oír las grabaciones, las amenazas, ver las cartas que recibían los magistrados, pues es muy impresionante. ¿Y qué era lo que se estaba discutiendo y qué iba a pasar? Era que íbamos a empezar una cooperación con los Estados Unidos hace 40 años con los famosos extraditables. El sistema de justicia colombiano no era capaz de contener a los mafiosos porque las amenazas eran tenaces, mataban a todo el mundo y además cuando usted los metía en la cárcel, como lo vimos con Pablo Escobar, pues era más bien un club donde ellos la manejaban. Entonces, ¿qué fue lo que terminó pasando? Nosotros encontramos en los Estados Unidos un aliado para tratar de llevar adelante todos estos procesos tan difíciles que ha significado la lucha contra las drogas, que nosotros no las damos, como me parece que a veces cree el presidente Petro que este es un tema de que es que uno lucha contra las drogas porque Trump se pone bravo. No, uno tiene que luchar contra las drogas porque las drogas matan colombianos, porque las drogas mataron a Miguel Uribe, como mataron a Galán, como mataron a Lara, como mataron a la Corte Suprema de Justicia. El M-19 recibió la plata de Pablo Escobar para acabar con los magistrados y quemar los expedientes de la extradición. Luego, esa colaboración fue subiendo. Ya no fue solo extradición, sino que nos ayudaron a hacer la reforma a la justicia. Nosotros por eso tenemos el sistema penal acusatorio. Y no solo eso, sino que después empezaron a entrenar nuestra policía y nuestra fuerza pública, a vendernos, digamos, todo el equipamiento de esa fuerza pública para poder ganar, a organizar este país para poderle ganar
al narcotráfico y pasamos de las Delicias y Patascoy, donde las narcoguerrillas mataban a todos los miembros de la fuerza pública y los secuestraban, a tener un ejército que era capaz de hacer la operación Jaque. Creo que uno tiene que entender que la historia de la relación de Estados Unidos y Colombia en la lucha contra las drogas, primero, no es la iniciativa de los Estados Unidos, es que coincidimos en la lucha contra esas drogas. Y aquí metieron un discurso que era muy chimbo, que es, ay, pero ¿por qué no legalizan? Y uno piensa, bueno, supóngase que mañana está legal, Rafa, la cocaína en Colombia. ¿Qué vamos a hacer con ella? ¿A quién la van a vender? Si está prohibida en Estados Unidos, en Europa, en Rusia, en Asia, ¿a dónde la van a mandar? ¿Se van a volver un narcoestado para empezar a pasar fronteras ilegalmente? O sea, yo creo que uno no se tiene que echar cuentos. Claro, que en el futuro la legalicen, perfecto, que cada quien haga de su vida lo que le plazca, pero lo que es cierto es que mientras sea un negocio ilegal, mientras genere recursos ilegales para mantener ejércitos ilegales que reclutan, que vuelven esclavos sexuales las niñas, que tienen bandas de microtráfico en todos los municipios de Colombia, que se toman los pueblos, que derriban los helicópteros, que secuestran los soldados, que amenazan y extorsionan no solamente a los ciudadanos, sino a los alcaldes, como está sucediendo en Nariño, pues usted tiene que combatirlos. Y un gran aliado para ese combate es los Estados Unidos. Yo quiero recomendarles a toda tu audiencia, Rafa, un libro muy interesante de Germán Castro Caicedo que se llama Nuestra Guerra Ajena. Tuve la oportunidad de escucharlo presentándolo y es una crónica y una serie de documentos y una narración extraordinaria sobre cómo a través del ejército, mejor dicho, explica la relación entre el narcotráfico y el ejército de los Estados Unidos y toda la hipocresía de ese país frente a su mal llamada lucha contra las drogas, que realmente ha sido más bien una narrativa para justificar una política intervencionista en países como Colombia y que además lo que ha hecho en nuestro país ha sido exponer siempre a la cadena más débil de la cadena de producción de la cocaína, pues porque la coca es una mata, la cocaína pues es la sustancia psicoactiva perseguida supuestamente por los Estados Unidos, en donde la cadena más frágil siempre es el campesino, la persona que no tiene cómo sacar de este país la papa, la yuca, ni de su municipio, y que la única alternativa que le queda, además en municipios controlados por estas organizaciones armadas, es sembrar la coca. Y ha sido una política que ha caído muy duramente contra los campesinos, financiada por los Estados Unidos, y que no ha tenido ni siquiera apuestas serias de prevención y de reducción del consumo en los Estados Unidos. Para mí, nuestra soberanía no puede depender de la cooperación internacional, nuestra soberanía no puede depender de cuánta plata quieren regalarle Estados Unidos a Colombia, porque además ellos han empezado a utilizar esas herramientas de cooperación y de financiación para intervenir en las decisiones políticas de los países. Es inaceptable que el presidente Donald Trump le diga a Argentina que dependiendo de cómo votan las elecciones, va a decidir si les da plata o no les da plata para la cooperación. Y eso también, ayer que estaba en Bucaramanga y la gente me decía, no, es que como nosotros no votamos por Petro no nos quiere financiar las carreteras, lo cual es cierto. Yo decía, eso es inadmisible. Nuestra política de seguridad, nuestra soberanía sobre nuestros territorios no puede depender de que Estados Unidos quiera financiarnos o no financiarnos planes. Pero además, en este libro de Germán Castro Caicedo se relata cómo ha sido la presencia de los soldados norteamericanos aquí en Colombia, que han hecho y deshecho, también con las mujeres y las niñas que vivían cercanas a esas bases militares donde ellos estaban operando. Aquí, desde que llegué al Congreso, tuve la oportunidad de acompañar a una madre que se murió buscando justicia contra uno de los soldados gringos, varios soldados que habían abusado sexualmente de su hija. Yo no estoy de acuerdo con que nuestra política militar y nuestra apuesta, nuestro enfoque militar sea planteado por otro país, por Estados Unidos, y mucho menos en contextos en los que hoy estamos con un gobierno norteamericano en cabeza de Donald Trump, con delirios imperialistas, que se cree el rey del mundo. Yo creo que el presidente Gustavo Petro ha tratado muy mal esa contradicción. Creo que lo han hecho mucho mejor Claudia Sheinbaum, Lula, Boric. O sea, debería tomar clase de lo que han hecho para que no digan que, ay, Jennifer la rodilla. No, aquí hay gobiernos latinoamericanos que se le han parado a Donald Trump, pero que se le han parado de manera inteligente, de manera multilateral, no de manera bilateral, no en Twitter, por favor, que es terreno de Elon Musk, uno de los financiadores de la campaña de Trump. O sea, eso es entrarle a lo que Trump quiere, entrar a su cancha, abandonar los espacios diplomáticos y multilaterales, es precisamente lo que Trump quiere. Por eso es que ha sacado a Estados Unidos de
de la UNESCO, de la OMS, de todos los espacios, digamos, Trump se ha dedicado a debilitar la multilateralidad. Y eso es el terreno al que deberíamos presionar para llevarlo de manera organizada en América Latina. Pero yo no puedo, digamos, callarme y sí quiero elevar mi voz de protesta frente a este delirio. No solamente lo tiene Trump con Colombia, es que desde que él llegó empezó a amenazar a Canadá con que le iba a quitar territorio, a Groenlandia, dijo que ustedes saben que incluso en la Unión Europea dijeron, oigan, entonces nos molesta mucho que Trump se meta en Ucrania, que obviamente nos molesta, pero entonces no vamos a decir nada de que Trump está amenazando con que va a quitarle a Dinamarca a Groenlandia. Díganos de una vez si esa es la actitud expansionista y con delirios imperialistas que sí tiene Donald Trump, y yo no creo que nosotros podamos. O sea, pues yo pienso que independientemente de nuestros partidos políticos, hay una cosa que nos une y es el Estado colombiano, la soberanía del Estado colombiano, y hay que defenderla, que para mí sí está bajo amenaza hoy con las condiciones yo, Jennifer, con todo respeto, diría, el problema de la soberanía de Estados Unidos, pues yo no veo cuál es el problema, porque es que las decisiones las toma uno decide en qué quiere que le ayuden y en qué no. El problema de la soberanía de Colombia es que tengas 907 municipios donde los grupos ilegales ejercen control. Ese es un problema de soberanía. Problema de soberanía es que los alcaldes del suroccidente de este país te digan que se sienten obligados a renunciar porque no aguantan la extorsión y la presión de las amenazas violentas de los grupos ilegales. Entonces, buscar que le ayude a uno en eso. Es que solos no podemos. Y yo creo que esa es la primera cosa que uno tiene que reconocer, porque para uno solucionar los problemas no puede pretender negarlos. Nosotros no tenemos ni la tecnología, ni el entrenamiento para combatir un ejército ilegal que Petro va a entregar más o menos en 30,000 hombres. Entonces, uno pedirle ayuda a alguien que lo puede hacer, que nos ha ayudado, yo no entiendo que eso uno lo considere. Ahora, yo lo que estoy diciendo es que no puede depender solo de eso, porque vea lo que está pasando. Entonces, si Colombia elige mañana que yo no quiero, no lo haré. Yo estoy de acuerdo que lo ideal es no depender de nadie, pero para eso usted tiene que ser un país rico, que hoy no somos. Vamos, hay que trabajar en eso, yo estoy de acuerdo, y no solamente con Pero mientras llegamos allá, para poder ser un país rico, lo primero es poder reducir los grupos ilegales. Que haya cooperación, bienvenida, y de todos los países, solamente de Estados turísticas, Unidos, que tiene potencialidades de desarrollo industrial, pero con la violencia que tenemos hoy, es un país que se vuelve inviable. Mire, de verdad, cuando uno oye a los alcaldes, lo que están denunciando, lo que le están viviendo los alcaldes de Nariño, lo que están viviendo los alcaldes del Cauca y en Miranda, lo que están viviendo esos funcionarios públicos, uno piensa cómo que este país no va a ir a pedir ayuda a alguien que no les está ofreciendo. Pero además yo diría, la relación con los Estados Unidos para Colombia no ha sido mala, porque Estados Unidos respeta nuestra democracia, no se ha metido a interferir en cosas que no deban. Yo creo que aquí hay que poner, digamos, el discurso nacionalista suena muy bonito, pero es que el problema del nacionalismo colombiano no es con los Estados Unidos, es con la mafia. Quien amenaza a la mafia de México no es Estados Unidos, quien amenaza la soberanía de México no es Estados Unidos, es la mafia. Quien amenaza la soberanía de Colombia no es Estados Unidos, es la mafia. Estados Unidos le dijo a México que le iba a quitar territorio, senadora, está violando todo el derecho internacional humanitario, que es que no lo creamos porque nos gustara o porque fuera una narrativa de los mamertos, lo creamos porque después de 2 guerras mundiales, de las masacres más horribles que ha tenido que ver el mundo entero, definimos acordar unas reglas hasta para la guerra. Y Estados Unidos... Y yo creo que hay que ser muy respetuoso del derecho internacional humanitario, pero no hay que meterse cuentos en torno a que uno sin Estados Unidos va a derrotar las mafias transnacionales. ¿Cómo me va a decir, senadora, que la amenaza de México, que no hay una amenaza sobre la soberanía de México, sobre Estados Unidos, que incluso ha dicho que les quiere quitar el Golfo de México? O sea, de verdad, yo ha dicho que lo quiere quitar, que le va a cambiar el nombre, Jennifer. Sí, que le va a cambiar el nombre para ponerle el Golfo de América. Y es que si lo dijera Pepito Pérez, listo, pero lo está diciendo. Claro, pero cambiarle el nombre, no, digamos que yo creo que está bien exagerar cuando uno quiere hacer el punto, y entiendo el punto, pero yo creo que aquí el tema no es el tema de si a uno le gusta a Donald Trump o no le gusta, que yo creo que es otro debate. El tema aquí central es si Colombia es capaz de dar la lucha contra 30,000 hombres en armas que nos va a heredar este gobierno, una multiplicación de los grupos ilegales de un tamaño muy significativo. Hoy tenemos 70% del territorio con presencia ilegal. Si somos capaces, hoy como estamos, de hacerlo solos. Y la respuesta que usted tiene que dar y que yo tengo que dar es no. Que uno necesita una
yo pienso que nosotros podemos, por supuesto, recibir apoyo siempre que nosotros decidamos libremente qué es lo que queremos hacer. Claro, y es Pero que eso ¿quién se va a volver apéndice? no ha sido Yo creo así. que esa es una visión como muy No, maniquea revisé, de la hay un libro, alianza con los Estados Unidos. yo estoy poniendo sobre la mesa, además, textos para que ustedes revisen. Ustedes pueden revisar, por ejemplo, efectos del Plan Colombia, que nos lo vendieron como que Estados Unidos se ha financiado de todo acá y realmente fue mayoritariamente financiado por nosotros como país y como Estado. ¿Y cuál es ese balance? Y para mí el balance no es positivo. Y sí es, y mejor dicho, a mí lo que me parece que, porque yo pongo a Donald Trump de presente es porque él hace explícita la política de Estados Unidos. A Claro mí me que parece bien que tengamos la discusión sobre la libertad de Colombia y estoy de acuerdo, pero yo también creo que uno tiene que poner de presente que Colombia sola contra los grupos ilegales no va a poder, y muchísimo menos cuando hay un gobierno aquí al lado, que es el del dictador y tirano Maduro, que se ha vuelto, que como es una federación de criminales, tiene entre sus federados a todos los grupos ilegales colombianos. Desde allá funciona la segunda Marquetalia que mató a Miguel, desde allá funciona el ELN, desde allá funcionan todas esas estructuras criminales que tanto daño hacen en este país. Vienen acá, delinquen y se van a proteger allá, allá hasta les dan hospital. Entonces yo lo que sí creo es que uno aquí tiene que ser sobre todo sensato. Senadora, pero no nos pueden poner a elegir entre Trump y Maduro. Ambos me parecen horribles. El régimen de Venezuela es... Entonces nos quedamos con los... Le gustan más los ilegales que colombianos que nos matan. No, pero ¿cómo me va a decir eso? Me parece que... Por eso le estoy diciendo, es que no. Pues yo creo que uno tiene... Entonces, ¿qué va a hacer? Si usted ganara la presidencia mañana, dice, yo voy a combatir a los ilegales, ¿cómo? Yo le acabé de decir que le dije, quiero aclararle que no estoy en contra de recibir apoyo de cooperación internacional. Pero entonces, lo que estoy planteándoles es que no puede ser es que en contra de nuestra soberanía. nadie está diciendo que aquí nos anexemos a los Estados Unidos y seamos un estado de los Estados Unidos o que el presidente Trump venga a tomar las decisiones políticas. Tiene que ser como Puerto pero, Rico. Pero lo que sí no puede pasar es que uno diga que es que está cediendo soberanía cuando el problema de soberanía de este país es que no controla su territorio y que los ilegales tienen a la gente secuestrada. La pregunta que hizo Rafael es ¿qué opina sobre que haya financiación de Estados Unidos para la política militar de Colombia? Y yo le respondo a Rafael, nada que viole nuestra soberanía, y nuestra soberanía no puede depender solo de esos apoyos de esos países. Sí tenemos que aspirar, porque es que de lo contrario estamos renunciando a la definición misma del Estado, que es el monopolio del Estado legítimo sobre las armas. O sea, y nosotros sí, no lo vamos a lograr en 5 años, pero sí tenemos que tener ese horizonte, porque de lo contrario estamos cediendo nuestra misma concepción del Estado colombiano. Tuvimos un ejército y fueron todas las políticas de izquierda las que fueron desfinanciando esa fuerza pública y entonces ambientaron el discursito, que era bastante chimbo, de no más plata para la guerra, plata para la educación, plata para la paz. ¿Por qué quieren plata para la guerra? Desfinanciaron la fuerza pública, la llevaron a la ruina que tenemos hoy y perdimos los espacios de los colombianos. Creo que aquí sí tenemos que sacar las lecciones, Jennifer, para el futuro, porque yo sí espero que podamos tener unos acuerdos entre quienes somos de izquierda, de derecha, de centro o de todos sobre las cosas que nos han funcionado y que no, porque el país tiene que ser sensato. Vea, yo les repito esto, a mí me toca irme porque me dejan el avión, pero si nosotros no nos ponemos de acuerdo para enriquecer este país en los próximos 25 y 30 años, se nos fue el tiempo. Nosotros tenemos que sacar este país adelante y eso implica que Jennifer y yo seamos capaces de ponernos de acuerdo sobre unos mínimos, y no solo Jennifer, sino todos. Este país es de todos y que a todos nos vaya bien es la única manera de que este país va a salir. Yo tengo fe en esta nueva generación de políticos, tengo fe en que somos capaces de sacar este país adelante, pero el primer principio es que seamos capaces de aceptar qué cosas funcionaron, qué cosas no, y seamos sensatos a la hora de tomar decisiones. Claro que uno preferiría no depender de nadie ni tenerle que pedir ayuda a nadie. Yo estoy de acuerdo. Yo lo veo en Amapola. Ella ya quiere ser grande y que nadie le ayude. Pero cuando uno es chiquito le van a ir ayudando. Y uno tiene que crecer para poder no tener que necesitar ayuda a nadie. Discúlpeme que yo aquí ya me entroné. Rafa, búsquenlo. Se llama Nuestra Guerra Ajena, excelente. Me lo voy a leer y lo conversamos en otra vez que nos invite. Perfecto. Por favor, discúlpeme, pero ya lastimosamente, esto está buenísimo, pero tenemos que cerrar. La senadora tiene que tomar un vuelo. Me gustaría, no sé, 30 segunditos. Primero, gracias, Rafa, por esta invitación. Gracias a Jennifer por su conversación, que siempre es interesante y estimulante intelectualmente. Ella sabe que yo la considero una de las mejores representantes que tiene nuestro país, a pesar de que en general nunca estamos de acuerdo, pero la aprecio, la valoro y me parece que su voz tiene mucha fuerza y tiene muchas cosas que lo ponen a uno a pensar. Creo que Colombia lo que necesita hoy es estas conversaciones.
es bajarnos de la etiqueta de izquierda y derecha para decir que todos los demás no sirven para nada, sino ponernos de acuerdo sobre los temas de fondo, porque este país va a tener que tomar decisiones difíciles en lo que nos viene y va a tener que tomar decisiones arriesgadas en lo que nos viene. Y ojalá las podamos tomar entre todos, con buen criterio, con sensatez y con amor por Colombia, que yo creo que es finalmente lo que necesitamos todos. Este país sí tiene futuro y este país sí va a ser capaz de superar esta y tantas crisis como se nos vengan, pero tenemos que ser capaces de construirnos un futuro, Rafa, que sea más parecido al que nos merecemos, que te invite a regresar y que no solo te invite, sino que te dé las garantías para que regresar puedas hacer una vida tan buena como la que tienes en Alemania. Ese es el sueño que tenemos todos y en ese nos podemos poner de acuerdo todos. Un abrazo, los dejo porque me deja el vuelo. Muchas gracias, senadora, por estar acá. Que vaya bien. Y ya para cerrar, me gustaría escuchar de tu parte qué luchas vas a adoptar ahora en estos próximos 4 años, qué es lo que se viene en tu vida, qué es lo que nos puedes adelantar. Bueno, Rafita, pues yo espero que la gente haya visto ya con más claridad la importancia que tiene el Congreso de la República. Cuando yo me lancé al Congreso, que fue en las elecciones del 2022, imagínate que en el grupo de WhatsApp de mi familia, mejor dicho, fue un agarrón horrible porque los que iban a votar por Rodolfo, yo soy bumanguesa y obviamente pues Rodolfo tenía su fanaticada bumanguesa, pero también los que iban a votar por Petro y por Francia, entonces eso fue un agarrón, se rompió el grupo de WhatsApp, se bloquearon y todos los tíos, pero afortunadamente ya volvimos a tener nuestro grupo de la familia, ya todos hicieron las paces, pero en cambio para las elecciones al Congreso a mí me tocó llamarlos a todos a decirle, oiga, no se les olvide que yo soy candidata, tío, tía, para los que vivían en Bogotá, porque la gente en general no está consciente de la importancia que tiene el Congreso, y yo espero que en el 2026 eso esté mucho más claro, mucho más de presente, es el Congreso el que aprueba leyes, presupuesto, plan de desarrollo, pero no solo eso, sino también el Congreso de donde vienen o en donde ocurren cada 15 días escándalos de corrupción, que se roban la plata del agua de la Guajira, entre muchas otras cosas. Entonces yo quiero ponerlo de presente porque quiero invitar a la gente a que, uno, se lance al Congreso, dos, a que vote al Congreso, a que vote de manera exigente al Congreso. No es como, ay, no, tal me pareció bonito, me pareció guapo, tal voto, o no, como todos son ladrones, entonces yo mejor voto por el que me dé un tamal, una lechona. No, el Congreso es muy, muy, muy importante y es en donde yo espero pues poder seguir poniendo mi trabajo, mi mente, mi equipo, que es increíble también, al servicio de las causas que hemos dado en el Congreso. Yo me siento muy cómoda como de rendir cuentas, hemos pasado unos proyectos que ya son leyes increíbles, la prohibición del matrimonio infantil, estamos luchando por la reforma a la Ley 30 para financiar dignamente la educación pública, entre muchas otras cosas interesantísimas que hemos hecho, pero ante todo es como la garantía y como las ganas de seguir trabajando en enfrentar un montón de gente que ve la política como una forma de enriquecerse, de taparse en plata y no como un mecanismo de servicio público y de resolver los problemas de nuestro país. Y también porque creo que sí, en eso estoy de acuerdo con Paloma, me gusta mucho el discurso que ella plantea, por eso yo creo que no le gusta a la mayoría mucha gente del Centro Democrático, porque acá hay gente que insiste todavía en la bala, en salir con un, ¿cómo se llama?, un volardo, a golpear manifestantes, gente que está diciendo que va a destripar a la gente que piensa diferente a ellos o a ellas, también gente que está diciendo que quiere cerrar el Congreso, o sea, para poner ejemplos de ambos extremos, y yo pienso que ahí nosotros tenemos que aislar esas posturas y buscar alternativas que nos permitan construir acuerdos en democracia y seguir tramitando esas diferencias. Yo estoy segura de que no voy a estar de acuerdo con Paloma, de nuevo, como ella lo dijo, en el 99% de las cosas, quizás en los derechos de las mujeres podemos estar de acuerdo, en el 99% de las cosas, pero esas diferencias las tenemos que poder tramitar sin matarnos. Y a mí me parece que hay candidaturas presidenciales que hoy están insistiendo en la violencia y es a esa gente a la que nosotros tenemos que enfrentar. Entonces, vamos a ver qué pasa en el 2026. Yo creo que voy a volver a competir al Congreso, en las elecciones al Congreso. Todavía no sé si voy a aspirar a la Cámara o al Senado. Estamos en esa dificultad de lo que es confeccionar y tejer unas listas al Congreso, pero en eso vamos, Rafa. Entonces, pues hasta ahí te dejo el chisme político. Excelente. Bueno, yo te quiero agradecer. Muchas gracias por estar aquí en mi primer capítulo. Te tengo mucho aprecio, mucha estima, tú ya sabes eso. Y sea el camino que tú tomes aquí en estas nuevas elecciones al Congreso, te deseo y te auguro muchísimos éxitos y en especial, bueno, hoy es viernes 14 de noviembre, pero espero que te haya ido muy bien hoy.
Les contaré cómo me fue. Y esto ha sido todo. Muchísimas gracias por ver. Espero que les haya gustado. Algo que me encantó y que quiero resaltar de mis dos invitadas, la senadora Paloma Valencia y la representante de la Cámara Jennifer Pedraza, es que podemos tener opiniones distintas, podemos tener ideas distintas. De hecho, esa es la idea. Ese es el objetivo. Jue madre, si queremos un estado en el que todos tengamos la misma opinión, pues mudémonos a Corea del Norte todos ya, hoy mismo. Podemos tener opiniones distintas sin atacarnos, sin matarnos. Colombia debe ser un país en el que debatamos, en el que conversemos, en el que se ponga álgida la conversación, con argumento. Y jue madre, tráigame datos, tráigame cifras. Y al final del día nos tomamos una cerveza, una pola chévere, relajado. Esa es la República de Colombia que yo espero. Así que gracias a todos por ver. Obviamente, por favor, denme like y suscríbanse. Todo eso me ayuda un montón para seguir creciendo. Y sin nada más que decir, les envío un fuerte abrazo. Ay, qué atardecer tan hermoso. Buenas noches, Colombia. Nos vemos la próxima semana.